Sí, no, no era para la Warren y vamos, prostituta. ¿No? No lo recuerdo, no. No, lo que sí eran modelos. Modelos. Modelos, sí. Vale. Eran modelos, modelos de pintura, porque las modelos de publicidad eran muy caras. Y entonces también utilizamos algunas profesionales que, como la agencia en aquel tiempo estaba produciendo fotonovelas, que también me metí en lo de la fotonovela y dirigí unas cuantas, pues había chicas como una tal Encarna o como la Margie Coxis, que se hicieron a mí, que la Margie Coxis era aficionada a la pintura, era una buena pintora, y se prestó para hacer algunas sesiones fotográficas a un precio razonable, a un precio para dibujante de cómics, que no es el precio de una agencia de publicidad. Y luego las otras, pues habían otros modelos que eran modelos del círculo artístico y alguna amiga también, no hay que descartar que también intervino alguna amiga de alguno, que si daba bien, era fotogénica y era gente joven como nosotros, pues las utilizamos. Pero diría que las utilizamos tanto en historieta como en portadas, porque hacíamos portadas de fantasía heroica, ¿no? De capa y espada, y de ciencia ficción, y portadas policíacas, y portadas de western que tenía un guioncito y luego decía sexy, que era en las que aparecía una mujer de salón a medio vestir, y el pistolero allí muy chulo. Y para todas estas imágenes que necesitábamos de mujeres, imágenes un poco picantillas para la época, ahora nos parecerían muy inocentes, pues usábamos modelos, sí. Porque claro, hay temas que se pueden hacer completamente de imaginación, pero cuando tienes que dar el detalle en un dibujo realista de las formas de una mujer en un plano cercano, lo mejor es o tener bien a la persona allí, que sería muy costoso, o hacer una serie de fotos y luego utilizarlas. ¿Cuántas planchas? Bueno, puede variar una barbaridad, porque entre la rapidez de dibujantes, por poner dos ejemplos incontestables, que son José Ortiz y Luis Bermejo, de Valencia. De Valencia quiero decir que los valencianos, siempre la escuela valenciana ha tenido fama de ser unos dibujantes muy hábiles, muy rápidos, ¿no? Y los dibujantes, por decir así, de escuela catalana, que eran mucho más realistas, más detallistas, y perdían mucho más tiempo, se supone, y cuidaban más la composición y tal, pues podría variar como de 1 a 20, quiero decir. Era una cosa, mientras Torrens o Luis García se hacían una página, pues a lo mejor Ortiz y Bermejo se hacían 10, y no es una exageración, es pura realidad. ¿Y se pagaban igual? Y se pagaban igual. Lo que demuestra que, a pesar de que siempre se ha dicho que hubo y había muchísimos dibujantes que eran dibujantes de historietas sencillamente porque económicamente era muy rentable, hay que tener en cuenta que esa idea es una idea muy especial, porque naturalmente todos trabajamos por dinero, pero lo que un auténtico artista y un profesional no puede hacer es no dejar un dibujo por terminado si no está, según él, con todo lo que tendría que tener. O sea, cuando una obra está terminada, lo mismo si has usado, has empleado 10 horas, que si has empleado 2, que si 5 días. Alguna vez, más en pintura que en dibujo, más en cosas pintadas que en dibujo. Lo que ocurre es que el mundo gráfico, como ahora el de la pintura, en estos momentos que se recupera la figuración en todo el mundo,
el público en general tiende a elegir cosas o a decantarse por las cosas que ve más elaboradas. Para ver cosas más insinuadas, quiero decir, a medio hacer, con una potente insinuación de algo que hay, pero que el lector o el espectador debe de completar, que es un juego que en el arte es necesario, esa aportación del espectador en algo que se le insinúe, en completarlo con su imaginación. Hay que tener que ese público es una minoría y que la mayoría, y desde que la fotografía inundó todo nuestro mundo visual, el espectador tiende a que se le den las imágenes muy trabajadas. Aunque esas imágenes estén trabajadas incluso apartándose de la fotografía, porque sean muy fantasiosas, porque tengan unas deformaciones, pero siempre con esa sensación de mucha laboriosidad. Y claro, eso no es que fuese una censura o una imposición, pero todos teníamos una tendencia a ir un poco por ese camino para contentar mejor a los clientes y al público. No, nosotros en ese aspecto nunca pudimos, ni nos interesó la responsabilidad de una cosa de ese tipo. Los artistas no intervenían, era normalmente el cliente el que escogía al autor, y siempre el cliente también en función del tema. O sea, si había un artista que destacaba porque tocaba muy bien la fantasía heroica esta de capa y espada y tal, pues no se lo daban a Bea, se lo pedían a Maroto, se lo pedían a Brocal, ¿no? O que si no, si hacía el Señor de los Anillos se lo pedían a Bermejo y tal. Si hacía una cosa muy macabra y eso, pues se lo pedían, yo que sé, a Luis García, porque iba a dar un detalle allí pelo a pelo del hombre lobo, por ejemplo, ¿no? Y en mi caso particular no había problema, porque yo enviaba la historia hecha, quiero decir, si les gustaba bien y yo también, se las quedaron todas siempre, y así se hacía más o menos. O sea, depende del estilo y la tendencia y de cómo mejor tocaba un tema, se lo daban pero ya directamente siempre era el cliente el que lo pedía. Bueno, aquí cada uno se las apañaba como podía, ¿no? Hay persona que ha utilizado mucho el proyector de cuerpos opacos. Hay gente que piensa que teniendo un proyector de cuerpos opacos, pues cualquiera puede hacer unos magníficos dibujos, ¿no? La realidad es que un proyector de cuerpos opacos lo puede comprar cualquiera, y luego sacar una imagen hiperrealista no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que tener un dominio de las gamas de grises, la imagen fotográfica se ha de corregir, porque aunque a nosotros en fotografía nos parezca que una cosa está correcta, una vez que la dibujas te das cuenta de las deformaciones que hay poses en las que una mano, por muy auténtica que sea en una foto, en aquella postura no es correcta visualmente, y tú tienes que corregirla y darle otra magnitud, otra postura, otro tamaño. Eso por un lado. Luego hay objetos que te llaman a decir, hombre, si yo tengo que dibujar un tren y tiene 40.000 detalles, pues vaya una tontería para estar allí mirando y corrigiendo y tal. Cojo, me proyecto un tren y luego pues ya tengo un trabajo adelantado. Eso por un lado. Pero luego hay artistas que tienen un estilo especial, y entonces el proyectar significa tanto trabajo luego en modificarlo y darle su propio estilo, que prefieren hacerlo directamente teniendo las imágenes delante. O sea, no se va a inventar un tren de alta velocidad uno, porque bueno, se lo podría inventar, pero quiero decir, a lo mejor saldría, no sería real. Entonces, teniendo las imágenes reales y mirándolas, entonces él hace
su versión sobre aquella realidad, pero lo hace directamente, o sea, sin proyección.